Muy buenos días, niños y niñas. Vamos a empezar el día de hoy con la clase de las emociones. Tema muy importante en esta etapa de formación tuya. Y depende mucho de saber madurar, aunque estemos tal vez un poco pequeños, pero ya entender cómo son las emociones, cómo me afectan a mí, cómo afectan a los demás, cómo intervienen y apoyan a los demás también. Si hablamos de las emociones, hay que darnos cuenta que una emoción es un proceso. Es justamente lo que activa a la persona internamente y al organismo. Todo organismo está vinculado con emociones. Si uno está mal de salud, ¿tú crees que vas a tener buenas emociones? Ay, estoy feliz porque estoy internado, estoy feliz porque estoy en cama. No, se decae, se deprime, siente pesadez, siente cansancio, ¿no? Siente malestar. Eso se detecta. Y muchas veces detecta hasta el peligro, el miedo, el susto, una amenaza, el peligro, el temor, el terror, o por ahí un desequilibrio, como la salud, ¿no? O la desesperación, o un estrés, todo eso, las emociones te tienen alerta, te mantienen, y son reacciones de nuestro organismo prácticamente, que el cerebro la interpreta. Con el fin de poner en marcha estos recursos a tu alcance, vamos a empezar a controlar esa situación. ¿Te parece? Ahí te muestro diferentes situaciones, ¿no? Alegría, felicidad, duda, enojo, aceptación, viveza, ¿no? Agudeza, tristeza, rabia, furia, miedo. Algunas reacciones fisiológicas. ¿Por qué fisiológicas, profesor? ¿Qué significa eso? Es la reacción dentro de tu cuerpo que ocurre. Cómo tu cuerpo va a interpretar el estado mal de salud, el miedo, el temor, porque hay sensaciones. Son hormonas las que trabajan dentro de tu cerebro y en nuestro cuerpo cuando uno tiene miedo y hacen que el corazón se acelere o hacen que uno se orine, ¿no? O uno salte. Justamente, ¿no? Estos comportamientos desencadenan emociones innatas en uno, emociones que van a estar sí o sí en todas las personas. En unas se pueden adquirir, en unas pueden variar según conforme va madurando, porque lo mismo no va a entender un bebé que lo entiende un adulto. Si le muestras una aguja a un bebé, el bebé va a mirar, ¿no? No sabe lo que es. Pero ya cuando eres un niño y sabes que es una aguja, dices, uy, me van a pinchar, uy, dolor, uy, no, yo me corro, desesperación, miedo, suele pasar. Muchas veces la experiencia, ese conocimiento, hace que uno cambie, como el miedo a la ira, pero la mayoría de veces uno aprende observando también el entorno. Cuando es niño, ¿no? Oye, papá, ¿por qué no le duele? Porque ya se acostumbró, ¿no? Porque ya sabe que la emoción, o ya sabe controlar ese dolor de una inyección, por ejemplo, de una vacuna. Es justamente lo que hace variar mucho esto. ¿Qué tipo de emociones tenemos? Bueno, ante los estudios de las emociones no se ha puesto de acuerdo en proponer una lista concreta de las emociones. Y muchos proponen diversos tipos, cómo orientar las emociones según los aspectos. Por ejemplo, el psicólogo McDougall en el año 26 dice, las emociones son relaciones de los instintos, es algo innato como los animales que van a ser en nosotros. El asombro, la euforia, la ira, el miedo, la repugnancia, el sometimiento, la ternura, es propio del comportamiento del ser humano. Casi muy expresado lo que es algo innato o algo como los animales, pero no es tanto así. Maurer, en el año 1960, dijo, utilizo el criterio de las emociones adquiridas o innatas. ¿Cómo es eso? Que las emociones en realidad son reacciones de la experiencia del ser humano. No es que van a estar ahí, sino que es una forma de respuesta ante las situaciones que vamos a tener. Cómo nos va a presentar la vida, las cosas. El dolor, el placer, lo identifica él en estos grandes ejemplos. B.J. Woodkey, en el año 67, dijo, no, las emociones se clasifican según la situación, no es cómo se siente la persona, sino según cómo se va a dar cada cosa. La emoción positiva y la emoción negativa, decía él. La emoción positiva son las que te producen eh, un síntoma de beneficencia, alegría, satisfacción, deseo. Si es favorable para la persona, ¿no? Es una emoción positiva. Pero ¿cómo sabemos que es algo favorable o algo no favorable? Una emoción negativa, como la tristeza, desilusión, pena, decía él, son aquellas que son desfavorables, que dañan a la persona. Oye, pero a veces es bueno estar triste, todavía no vas a estar feliz, ¿no? Ante los problemas del mundo no vas a estar alegre, al contrario, ¿no? Puede tener una preocupación. Arnold en el año 69 dijo, las emociones hay que tener en cuenta que están formadas según cómo uno lo tome. No según su experiencia, sino como, ya no la experiencia, la situación, o como si sea bueno o malo, sino como uno lo vea. Para alguien puede ser algo bueno, para otra persona puede ser malo. Para alguien algo malo puede ser bueno. El amor, la adversión, el deseo, la desesperación, la esperanza, la ira, el miedo, la tristeza, todo está relacionado en cómo uno lo toma.
como uno lo vea, y según uno va a tener grado, ¿no? Si le parece algo que, esa situación le parece muy feliz, o tal vez solamente le alegra, simplemente tal vez no le mueve ninguna emoción. ¿Tan complicadas son las emociones, profesores? Claro. Es importante que tú aprendas a controlarlas y a saber llevarlas. ¿Y cuáles son las emociones básicas, dirás, o las que mayormente se ven, ¿no? Son aquellas que se clasifican, como dijo nuestro último amigo, en positivas y negativas. Quiere decir que en función a que te producen algo bueno, algo favorable, es tu bienestar, y si te producen algún daño, es tu malestar. Todas tienen funciones importantes y son justamente básicas para vivir, para sobrevivir. Por ejemplo, el miedo, ¿no? Por ejemplo, el miedo lo sentimos ante un peligro, ante una situación real o incluso imaginaria, como el temor a cosas que no existen, ¿no? Como las películas que hay, ¿no? Pero permite que evites el peligro, porque uno cuando tiene miedo es precavido, dice, ah, no, por ahí no es peligroso, no, por ahí me pueden morder el perro, oh, por ahí me pueden robar, ¿no? Toma una precaución. La sorpresa es otro sentimiento que sentimos cuando hay un sobresalto, un asombro, ante un ruido fuerte o ante una situación inesperada, ¿no? Que te sorprenda, que te asuste. Es un sentimiento que también te ayuda a orientar, porque dices, ah, una alegría, van a dar fiesta sorpresa, ay, qué bien, te sorprenden, uy, gracias, ¿no? O por ahí te asustan, alerta, cuidado, oye, no cruces, es peligroso. No, un carro, por ejemplo, ¿no? Su bocina. Ayuda mucho el sobresalto, pero a orientarte también, ah, por ahí no debo ir. La adversión es un sentimiento de disgusto, de asco hacia las cosas, ah, de asco, produce rechazo y mayormente hace que la gente se aleje de esa situación. La ira aparece cuando las cosas no salen como uno quiere, uno reniega, se ve amenazado por algo o por alguien. Cuando las situaciones son desfavorables, la ira es la más clara de todas, porque te muestra que no estás de acuerdo con algo. Entonces, la utilidad que tiene te impulsa a resolver el problema. Oye, no me dejaron entrar, ¿por qué? Porque no tengo esto, porque no tengo este documento. Hago, soluciono el problema para poder hacer o cambiar la situación. Ah, bueno, me voy a otro lado. O hago otra cosa. Busca una solución, aunque suena feo, ¿no? Pero la ira siempre te va a mandar a una solución o a la resignación, si no lo quieres hacer. La alegría es cuando nos sentimos que hemos conseguido algo, el logro, la meta, cumplida una ilusión, proporciona una sensación de bienestar y seguridad a las personas. Hasta hay en todas estas emociones reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo. La tristeza, cuando ante la pérdida de algo, ante la decepción, y motiva a que uno tenga que ayudar o uno necesita ayuda. ¿Y cómo podemos aprender a dominar estas emociones, profesor, que se ven, que son importantes, las conozco, pero me traen muchas cosas en mente? Bueno, las habilidades básicas para un adecuado control de la emoción son percepción, saber entender, captar, comprender, ah, sí, esto pasa por tal cosa, analizar, si lo hago, no lo hago, también informarte, tener estrategias para identificar qué emociones tienes y comprender la relación de estas emociones. La expresión emocional también es muy importante, cómo interactúas. Aprender habilidades para expresar sentimientos y necesidades asociados a uno mismo. Aprender cómo reconocer los sentimientos y también aconsejar a los demás, porque tú interactúas con las personas. Regular la emoción, saber hasta qué grado no puedes llegar a alegrarte, entristecerte siempre, porque si no te puedes enfermar incluso. Problemas de salud ocurren por problemas emocionales, como diabetes emocionales y enfermedades psicomotoras o enfermedades emocionales. Dotar siempre de pautas para aceptar las emociones, positivas y negativas. Darte cuenta de controlar qué emociones vas a hacer, sin exagerar o evitarlas. El equilibrio emocional, que es el resultado de todo esto, es justamente la respuesta a tus emociones, pero una respuesta correcta, adecuada, que tú vas a brindar también al medio que te rodea, a las personas. Un determinado sentimiento o sentimientos intrapsíquicos, sentimientos de uno mismo, siempre van acompañados de cambios fisiológicos. Quiere decir que te puedes manifestar o no se puede manifestar en el cuerpo, o lo puedes manifestar a los demás, pero siempre te van a motivar a que tú tengas acciones o respuestas. Por ejemplo, la inmovilidad, la negación, la cólera, llega a la negociación, la angustia, la tristeza, la depresión, la asimilación. Es como uno depende, como uno reaccione ante una respuesta activa o pasiva, como uno va a responder ante una situación. ¿Qué pasa si uno no controla, no tiene el control emocional, no tiene una buena respuesta emocional? Ocurren los trastornos emocionales, que son, por así decirlo, la enfermedad de las emociones. Es difícil también definir ese término, pero podemos decir que es un fenómeno
que ocurre ante muchos otros factores o trastornos. La conducta, la dificultad de aprendizaje, por ejemplo, existen muchas funciones que tienen una causa y un efecto y están asociadas a las emociones, como la depresión, que es una enfermedad. En la actualidad se ha comprobado que es una enfermedad que altera los sentimientos y las emociones. La forma más frecuente de la depresión está vinculada con la tristeza, el decaimiento y la sensación de que soy incapaz, que no sé hacer nada, no saber cómo afrontar las actividades y retos diarios. Ahí no hay un equilibrio emocional. La ansiedad, que es sobre todo la reacción al miedo. El miedo porque uno no se siente útil o no se siente parte de algo. Ve problemas, no hay una razón a veces, el problema no existe, pero igual se angustia, se preocupa. Estos dos trastornos son muy importantes en la actualidad, pueden causar hasta la muerte en muchas personas. La famosa depresión y la famosa ansiedad, que te vas a tensiones nerviosas o problemas, porque todo al final afecta al cerebro. Y es el cerebro, el CPU, que maneja nuestro cuerpo. Así que es muy importante saber controlar eso. Bien, nos vemos en el Zoom en un par de horas. Hoy hablamos de las emociones. Ahí están los emojis. Muchas gracias. Cuídense.